Preparamos una vez más para abrir su palabra, la palabra de Dios, y le invitamos a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Vamos a leer la palabra de Dios y este es un momento donde debemos poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Es un momento de profunda reflexión para el pueblo de Dios y aun si usted no se considera un hijo de Dios, es necesario que escuche el consejo de Dios, pues por este mismo mandato, por este mismo mensaje, usted será juzgado. En Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, lee nuevamente la palabra de Dios. Este es nuestro tercer mensaje en estos versículos y todavía nos queda uno más. Leemos en el nombre de ese trino Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, hemos leído tu santa y bendita palabra. Y una vez más te rogamos, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que tu amado Espíritu Santo tengas a bien guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Que ilumines, Padre Santo, nuestro entendimiento de tal forma que lo que ya ha sido revelado pueda ser atesorado. Que aquel camino que tú has trazado pueda ser evidenciado ante nuestros ojos y haya a la disposición el corazón para caminar en esa antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad, hasta que el lucero de la mañana, Jesucristo, vuelva a resplandecer en nuestros corazones en su segunda venida. Edifica tu iglesia. Alcanza a aquellos que en tu gracia y en tu propósito han de ser llamados por tu palabra. Y te pedimos una vez más, Señor, que Cristo y solo Cristo sea exaltado. Que cada uno de nosotros, sus hijos, sus ovejas, podamos colocarnos a los pies de la cruz, detrás de la cruz. Y que solo el mensaje de tu Hijo pueda ser exaltado, de manera que Él pueda ser anunciado y conocido como el Señor de toda la tierra, aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, aquel que todos los moradores, no solo de la tierra, en los cielos y donde debajo de la tierra tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Es en ese bendito nombre, oh Dios Padre, que tu pueblo se presta a abrir sus oídos y se abren sus ojos para poder escuchar según tu gracia tu palabra. Ayúdanos, Señor. No permitas que solo tengamos un tiempo de exposición, considerándonos, como dice Santiago, en un espejo. Y luego de mirar tu palabra, irnos olvidando y dejando aquello que debemos ciertamente obedecer. Lo pedimos y lo rogamos, pues creemos que tu palabra es verdad. Y tú dijiste, Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hemos leído tu palabra y necesitamos alimentarnos de la misma. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos considerando el aspecto donde nuevamente retomamos el que la Escritura con toda claridad afirmaba que Jesús debía padecer, que sus padecimientos, tal y como lo declara Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, eran necesarios. Eran necesarios pues cumplían el propósito de Dios, de aquello que en teología se llama el decreto de redención. Ese decreto de redención tiene que ver con el plan de salvación trazado, como muy bien lo establecen cartas o epístolas como los Efesios, trazado antes de la fundación del mundo.
Y básicamente lo que hicimos el domingo pasado fue ver específicamente en Isaías capítulo 28, versículo 16, que Isaías profetizó que Jesús sería la roca de salvación para el remanente que sería salvo, pero roca también de tropiezo para aquellos que serían condenados. Y vimos que esa interpretación o esa enseñanza de Isaías estaba en labios de dos apóstoles de gran importancia en el Nuevo Testamento, y nos referimos a Pablo y a Pedro. Y fuimos a Romanos capítulo 9, versículos 31 al 33, y a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, para ver cómo ambos apóstoles interpretaron Isaías 28. Y vimos sin lugar a dudas que tanto Pablo como Pedro interpretaron que la piedra era Cristo, que esa piedra incluía el mensaje del evangelio que debía ser predicado, y que ese mismo evangelio que anunciaba salvación a un remanente, previamente anunciaba la condenación de muchos. Ahora queremos acercarnos en este día y examinar el que a Jesús le era necesario morir. Vamos a examinar el aspecto de la muerte. Este aspecto de la muerte es un aspecto de vital importancia. Y vamos a ver, mientras Dios me permita, ir trazando el sermón, por qué. Pero de inicio le puedo decir que la muerte de Jesucristo es para algunos una de las principales razones de por qué los judíos aún en nuestros días no pueden reconocer a Jesús como el Mesías. La teología antiguotestamentaria, en la forma en que se había interpretado, no tenía una noción, no había un conocimiento, no se hablaba de que el Mesías tuviese que morir. Todo lo contrario, que cuando el Mesías apareciese inmediatamente, sacaría al pueblo de la servidumbre del tiempo del imperio de los gentiles sobre Judá. Llevaban después de Babilonia los medopersas, los griegos, y se encontraban en el imperio romano. Los judíos pensaban que cuando el Mesías apareciese inmediatamente se levantarían, quedarían libres. Sucedería algo muy parecido a lo sucedido en Egipto. Habría una liberación de Egipto. Ese Egipto ahora representaba a Roma. Y ese pueblo volvería a la tierra prometida, volvería a tomar dominio de lo que Dios le había dado, y se cumplirían un sinnúmero de promesas que ellos interpretaban de manera literal, lo cual les creó confusión y les creó la incertidumbre, y no pudieron ver en Cristo al Mesías desde el punto de vista humano. Pues sabemos que teológicamente hablando, ningún ser humano puede conocer quién es Cristo si Dios no lo revela. Este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 16, claramente, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, inicia con un choque, un contraste entre la afirmación que le hace Pedro a Jesús posterior a la declaración de quién él era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora Jesús anuncia con claridad que es necesario padecer, y parte de ese padecimiento es que Él va a tener que dar su vida. Y vemos cómo Pedro en el versículo 21 trata de reconvenirle, lo aparta a Jesús y trata de llevarlo a que Jesús abandone la idea de la muerte. Eso es lo que Pedro está haciendo. Pedro lo hace como muchos de nosotros en un momento dado, posiblemente en nuestro momento, con toda la mejor intención del mundo. Pedro no quiere que Jesús muera. No entiende por qué Jesús debe morir. Como un hombre en el cual Pedro no había visto falla ni pecado, como la Escritura asevera. Como un hombre que hacía los milagros que solo podían evidenciarse en la vida de Cristo. Como un hombre que predicaba de manera que todos se sorprendían y decían: no hemos escuchado a ningún
fariseo o escriba predicar con tanta contundencia, poder de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús, tendría que morir. Pedro no lo entiende. Y vemos que inmediatamente Jesús reprende a Pedro. Y ya hemos hablado que aunque la salvación inicia con un conocimiento básico de quién es Cristo, no necesariamente implica que de inicio entendemos todos los aspectos. Y en un sentido podemos hablar de que hay una progresión en la teología, en la comprensión, en el entendimiento de Pedro, como sucede en el nuestro. En este punto dijimos ya que es imposible que Pedro sea la roca. Pedro ni tan siquiera entiende por qué Cristo debe morir. ¿Cómo podría ser él la roca? Pero ya hemos establecido que Pedro claramente afirma que él no es la roca, que Cristo es la roca y que él, como los creyentes, son piedras del edificio, de esa casa, de esa iglesia, de esa congregación, de esa asamblea que sería salva y levantada en los días del Mesías. Quisiera poner en labios del profesor, el doctor Peter Schaeffer. Peter Schaeffer es un catedrático de una de las universidades más prestigiosas en el plano humano, la Universidad de Princeton, y ha escrito varios libros, pero uno de los libros que escribió fue Jesus in the Talmud, Jesús en el Talmud. Y en el capítulo 6 de este libro tiene un capítulo que trata acerca de la ejecución de Jesús. Para que usted entienda, el Talmud viene a ser para los judíos las interpretaciones de los rabinos. El Tanakh es como se le llama al Antiguo Testamento. Está dividido en 3 partes. Normalmente le decimos la Torá. No, la Torá no es todo el Antiguo Testamento. La Torá es la primera división del Tanakh. Para los judíos, tanto en el tiempo de Cristo como posterior al tiempo de Cristo, la parte principal, lo que tenía mayor autoridad, no era la lectura de la ley de Moisés escrita, sino el mensaje que Dios le había dado a Moisés no escrito, que Moisés no lo había pasado directamente al pueblo, sino a los líderes que él tenía. Así que en el ámbito judío se habla de 2 mensajes, uno escrito y uno no escrito. El no escrito para ellos es el más importante, porque el no escrito es la interpretación del escrito. Por lo tanto, el Talmud viene a recoger la sabiduría ancestral de los rabinos. En otras palabras, para acercarlo a nuestra comprensión en el ámbito cristiano, el Talmud viene a ser los comentarios bíblicos. Una colección de comentaristas que tocan diferentes aspectos del Nuevo Testamento. Y a esos comentaristas, lo que dicen esos comentaristas es la manera en que debemos entender lo que está escrito. Por lo tanto, el Talmud precede a lo escrito. Eso no lo entienden los cristianos porque no se lo han enseñado. Y piensan que los judíos, que son religiosos, principalmente se dejan llevar por lo escrito. Y es falso. Así que este doctor, Peter Schaeffer, en su libro Jesús en el Talmud, extrae del Talmud, que es una colección de pensamientos rabínicos, de preguntas rabínicas, de discusiones rabínicas, y él saca lo concerniente a lo que dice el Talmud sobre la persona de Jesús. En el capítulo 6 habla de la ejecución. En la página 66 dice, es dentro de este discurso halágico. La halak tiene que ver con la ley, es la palabra hebrea para la ley, que no es hebreo, es yiddish, es lo que ellos hablan ahora. Lo concerniente a la ley, dice. Es dentro de este discurso de la ley que se informan algunos de los detalles de la condena y ejecución de Jesús. Y menciona varios puntos. Fue ahorcado en la víspera de la Pascua, que según un manuscrito resultó ser la víspera del Sabbat.
El heraldo en la antigüedad era aquel que anunciaba el edicto del rey. Un heraldo era la persona a la que el rey hacía una proclamación, una ley, y el heraldo era la persona que iba a la plaza y leía el edicto, leía la ley, la disposición, y luego la colocaba en una parte para que el pueblo, especialmente que pudiera leer, supiese el cambio, lo que se estaba imponiendo. El heraldo hizo el anuncio requerido por la ley 40 días antes de que la ejecución tuviera lugar. O sea que se anunció que Jesús iba a ser llevado a muerte 40 días antes. Según la Escritura sabemos que el juicio se dio no de acuerdo a la ley, un juicio en la noche, no habían testigos, de hecho no hubo ni juicio. Jesús fue ejecutado porque practicaba brujería y atraía a Israel a la idolatría. O sea, atraía a Israel, lo guiaba a Israel a la idolatría. Estoy leyendo de los judíos. Nadie salió en su defensa. Claro, no dicen que ellos no permitieron ni que Jesús mismo presentase su caso. En la página 74, este es uno de los comentarios más fuertes, dice: en definitiva, y más precisamente, por lo tanto, aceptamos y argumenta la responsabilidad de la muerte de este hereje. Pero no hay razón para avergonzarnos y sentirnos culpables. O sea, no se sienten culpables de haber matado a Cristo. No somos los asesinos del Mesías e Hijo de Dios, ni del Rey de los judíos como Pilato quiso tener. Más bien, somos los verdugos legítimos de un blasfemo e idólatra que fue sentenciado de acuerdo con todo el peso, pero también con el procedimiento justo de nuestra ley. Cierro la cita. Creo que la iglesia ha sido engañada en muchos aspectos. Solo le doy para que usted entienda que en el pensamiento no solo de Pedro, sino en el pensamiento general de los escribas, de los rabinos, la muerte de Jesucristo fue una muerte justa, porque Él era un hereje que engañaba al pueblo y que no evidenció ser el Mesías. Ahora, lo que me gustaría hacer por hoy es mostrar que el Antiguo Testamento claramente expone que Jesús le era necesario morir, Hemos leído que esa fue la declaración de Jesús, que le era necesario padecer, morir y resucitar. Tal vez Pedro hubiese estado de acuerdo en que el camino fuese difícil y hubiesen padecimientos, pero que Jesús tuviese que morir, Pedro no lo entendía. Pero quiero que usted entienda que no fue Pedro el único que lo entendía. A este punto, ninguno de los apóstoles lo entienden. Ninguno. En el capítulo 17 de Mateo, quiero adelantarlo, llegaremos aquí, pero acabo de hacer una declaración y quiero probarla. Porque en esta iglesia probamos las cosas y las testificamos por la Escritura. En Mateo capítulo 17, si usted mira la perícopa, el encabezado, el titular, antes del versículo 22, lee o dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Y mira lo que dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Vuelva a observar que el nombre principal que Jesús utiliza, y esto es importante porque lo veremos más adelante nuevamente, para llamarse a sí mismo es el Hijo del Hombre. Así que vuelve y les anuncia que Él, el Hijo del Hombre, sería entregado en manos de hombres. ¿Y qué le harían esos hombres? Bueno, el versículo 23 dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará.
y Pedro se entristeció de gran manera. No, eso no dice. Y ellos se entristecieron en gran manera. A este punto de la historia, los discípulos o los apóstoles no entienden por qué razón el Cristo, que es el ungido, que es sinónimo del Mesías, por qué debe morir. Ahora necesitamos regresar al Antiguo Testamento y exponer, ver, evidenciar que el Antiguo Testamento claramente anunciaba la muerte del Mesías. Quisiera llevarlo a 3 libros del Antiguo Testamento, y el último que vamos a estar observando hoy es uno de los más importantes, y lo dejo al final, aunque debería ponerlo en el medio si lo fuese llevando en orden a través del Antiguo Testamento. Me refiero a Daniel. Porque esta declaración que veremos en el último libro, en Daniel, escogí solo 3. En el capítulo 9, me refiero a las 70 semanas de Daniel, versículos 24 al 27, es en extremo importante para entender en este capítulo, cuando lleguemos, la parte final. Los versículos 26 y 27. 27 y 28. ¿De qué juicio Jesús habla? ¿Y cuándo verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino? El primer pasaje que me gustaría que pudiésemos ver es uno que todo el tiempo la iglesia, en términos generales, observa, ve, y entiendo que en un sentido no es controversial y todos estamos de acuerdo. Isaías 53. Vamos al profeta Isaías. Les hemos dicho y repetimos una vez más que Mateo tiene que ser visto a la luz del profeta Isaías. Porque es obvio en la lectura de Mateo que Mateo tiene en mente, sigue el cuadro del profeta Isaías. Y tiene que hacerlo por una sencilla razón, lo hemos dicho. El Nuevo Testamento no se plantea, no se predica, no se expone en un vacío, sino en un contexto profético llevado a cumplimiento. Y el profeta, que por la razón que Dios tiene en su soberanía, dispuso a seguir uno de ellos, porque Daniel es muy importante, es Isaías. Isaías profetizó 700 años antes, y tenemos que ir a Isaías, y específicamente en Isaías al capítulo 53. Y me gustaría ir específicamente al versículo 9. No vamos a leer todo el capítulo, sino Isaías 53, 9, solo por poner el versículo que claramente habla de la muerte. Los judíos entran en controversia con este pasaje, y aunque los cristianos, cuando tratan de evangelizar a los judíos, y en tiempo atrás, cuando empezó un movimiento para tratar de alcanzar a los judíos muy cercano, posterior a la Reforma, este era uno de esos pasajes que se utilizaban y se ha seguido utilizando. Isaías 53, el problema es que solo quiero que lo tenga en mente. Para el judío, Isaías 53 habla sobre la nación de Israel y no sobre el Mesías. Vamos a ver que el Nuevo Testamento interpreta y dice que el siervo sufriente es Cristo. En Mateo se dice que es Cristo, y lo vamos a ver el cumplimiento. Pero quiero que usted entienda que en ese pensamiento rabínico, judío, religioso, el siervo sufriente es la nación. Y ellos entienden que ese sufrimiento se ha venido evidenciando a través de las persecuciones. Por esa razón los judíos han sido dispersos por todo el mundo, porque ellos son el siervo sufriente de Jehová. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, con los ricos fue en su muerte. Claramente habla de la muerte, y de hecho, solo sin desviarnos, observe que aquí se cumple parte de lo que acontece luego de la muerte.
que uno de los ricos ofrece su tumba para que Jesús fuese resucitado, cumpliendo no solo esta profecía en términos de dónde Jesús sería enterrado en una tumba de un rico, sino también mostrando que se refería a ¿quién? A Cristo. En otras palabras, que tenemos evidencia en los evangelios de que Isaías 53 habla de ¿quién? De Cristo. Donde por primera vez encontramos una referencia en este mismo evangelio de que Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 14 para tomar el contexto y dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, capítulo 8 de Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. O sea que el milagro o el poder que emana de Jesús evidenciaban que él era ¿quién? Según Mateo, el cumplimiento del profeta Isaías, donde él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y mire a ver si su Biblia no dice que hace una referencia a Isaías capítulo 53. Por lo tanto, el evangelio mismo de Mateo claramente señala que el siervo sufriente es Jesucristo. Pero vamos al libro de los Hechos. Ahora en el libro de los Hechos tenemos un momento histórico en el cual podemos nuevamente ver evidencia de que Isaías 53 hace referencia a Jesús. Vamos a Hechos capítulo 8. Y en ese capítulo 8 vamos a ver la parte de Felipe y el etíope. Y dice así la escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta. ¿A quién leía? Este funcionario leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego pues que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿Habla Isaías sobre él o de algún otro?
Versículo 35 contesta y dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Isaías 53 es el evangelio de Jesús. Entonces el evangelio no es solo del Nuevo Testamento. Las iglesias llaman el evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio es del Nuevo Testamento. Mira, hermano, el evangelio no es del Nuevo Testamento. El evangelio fue anunciado por primera vez en la caída. El protoevangelio está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios declara que un día, de la misma manera en que por causa de un hombre, como dice Romanos 5:12 en adelante, entró la muerte y la condenación a los hombres, también un día, a través de una mujer, nacería un hombre que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ese hombre es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Regresamos estábamos en Hechos, vamos hacia el final, los últimos libros, vamos hacia Pedro. Y vamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Y mire nuevamente, no solo que Isaías 53 es Cristo, que Cristo es el cumplimiento de Isaías 53, es lo que acabamos de leer en el mensaje de Felipe. No solo que Isaías habla de Cristo, sino que Él es el siervo sufriente a través del cual el eunuco podía ser salvo. Y dice la Escritura que el eunuco inmediatamente creyó y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Versículo 24, comienza la cita de Isaías: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida o muerte fuimos sanados, esto es, salvos. Porque vosotros o nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo interpreta Pedro Isaías 53? Es Cristo, y lo da ya cumplido. ¿Cuándo? En su primera venida. Zacarías capítulo 12, versículo 10, Antiguo Testamento. Zacarías es el libro que está, si usted va al Antiguo Testamento, termina con Malaquías. Zacarías es el libro que está antes. Aquí hay un versículo, un capítulo y un versículo que lo utilizan muchísimo los dispensacionalistas. Subí una serie de debates que le invito a ver, y Zacarías siempre va a salir. Tristemente no siempre aquellos que contrarrestan la falsedad del dispensacionalismo de la escuela del rapto contestan el pasaje bien. Pero yo le voy a mostrar la contestación. Porque Zacarías capítulo 12 se utiliza para decir que esto es lo que va a acontecer y se va a cumplir al final del tiempo, y tiene que ver con la salvación que va a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Porque todo Israel va a ser salvo. En Zacarías capítulo 12, en el versículo 10, observe la lectura bíblica. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Cómo empieza Mateo?
Mateo 1:1. ¿La genealogía de quién? ¿De Cristo quién? El hijo de David. Y derramaré sobre la casa de David, que es el pueblo que sería salvo en días del Mesías, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. O sea, ellos le iban a buscar cuando el Mesías, que era el cumplimiento de la casa de David, apareciese. Y dice, esta es la parte importante que se cita en el Nuevo Testamento. Y mirarán a mí. Ese a mí, vamos a ver, es a Cristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque Él es el unigénito, Hijo de Dios. Afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10, es interpretado 2 veces. En ambas haciendo una referencia a Cristo en un cumplimiento doble. Y me refiero, vaya conmigo primeramente al Evangelio de Juan. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 19. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Y note, observe, preste atención, que claramente Juan asevera que Zacarías se cumplió. Los proponentes del dispensacionalismo, los John MacArthur, dicen que esto es del futuro. Observe lo que la Biblia dice y juzgue por usted quién está citando la Biblia bien. En San Juan o el Evangelio de Juan, nuevamente capítulo 19. Jesús está crucificado y dice en el versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, Mateo 19:36, no le quebraron las piernas. De hecho, eso cumplía otra profecía, que sus huesos no serían quebrados. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, versículo 34. Y al instante salió sangre y agua, lo que confirma que Jesús había muerto. Hay varias teorías de que Jesús no murió y una de ellas es que se desmayó. No voy a entrar a ellas. Se le dio un medicamento para que Jesús entrase en un estado de profundidad como si estuviese muerto. Se llama la teoría del desmayo. Hay varias teorías, no voy a entrar en ellas hoy. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Quién lo vio? Juan estaba a los pies de la cruz. Una de las palabras de Jesús antes de expirar fue: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Refiriéndose a Juan, sobre María y María hacia Juan. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hermano, donde no se predica verdad, no hay salvación. Usted puede tener resultados emocionales, pero no hay salvación donde no se predica el consejo de Dios. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron, oiga, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No en pasado, no en futuro, en el tiempo de Cristo. Para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Como aparece una referencia al versículo 33, que cuando lo vieron, como lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero ahora dice el 37. Y también otra escritura dice
¿Qué dice? Mirarán al que traspasaron. Mira, a ver, no hay que tener ninguna Biblia de estudio. ¿Cuál es la referencia de Mateo capítulo 19, versículo 37? Miren lo que Juan está haciendo. Juan está diciendo, yo soy un testigo presencial de que Cristo murió. Yo estaba a los pies de Cristo. A mí nadie me contó, yo vi, yo experimenté el estar allí. Y certifica dos cosas como válidas. No solo su muerte al decir que una espada traspasó su costado y que se vio, como claramente dice el versículo 34, salió sangre y agua separada, estaba muerto ya. Su corazón había dejado de funcionar. Y dice, esto sucedió para que no le quebraran sus huesos, cumpliendo una escritura. Y luego dice, cumpliendo una segunda escritura. A Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entonces, ¿cuándo se cumplió Zacarías capítulo 12, versículo 10? En la muerte de Cristo. ¿Y dónde comenzamos a ver a los hombres, como dice Zacarías 12:10, llorando y viniendo a Cristo? En la primera predicación de Pedro. Al escuchar el mensaje de Pedro, de que todo lo que había sucedido con relación a la muerte de Cristo había sido predeterminado y ellos habían cumplido con el plan de Dios. Vamos a verlo, Hechos capítulo 2. Se compungieron. Voy a terminar con este pasaje por hoy. Voy a dejar una sola referencia que les dije de Daniel porque quiero tomarme el tiempo y no quiero hacerlo de manera abrupta, rápida, solo porque ya ha pasado el tiempo. Pero, por favor, esta última lectura, preste atención. Zacarías dice que mirarían al que traspasaron. Y Juan asevera en el capítulo 19 que se cumplió en la cruz, que allí traspasaron a Cristo. En Hechos, en el capítulo 2 y primer sermón del apóstol Pedro, versículo 22, leemos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, ustedes no están ciegos, ustedes son testigos. Como vosotros mismos sabéis, no le hablan ignorantes. Ahora viene la parte importantísima, y hablé al principio del sermón que la Biblia proyecta, evidencia que hubo una progresión positiva en términos del conocimiento de Pedro con relación al por qué era necesario que Jesús padeciese, muriese y resucitase. Cuando Pedro mismo trató de intervenir para que Jesús no pasase por la muerte. Pero mira el mismo Pedro, para terminar, lo que va a decir. A este, hablando de Jesús, entregado. Pedro no quería que Jesús fuese entregado en medio de los principales. No quería que al ser entregado le diese muerte, pero ahora Pedro dice fue entregado por el determinado. Yo tengo problemas cuando alguien me dice que tiene una teología de que la Biblia plantea un paréntesis porque Dios envió al Mesías al pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel no recibió al Mesías, como si Dios no lo supiese, pues entonces Dios como que cambió de planes y paró el reloj profético, porque el reloj profético tiene que ver con Israel, pero como Israel no creyó, afectó el plan de Dios, y como se vio afectado el plan de Dios, pues Dios hizo una enmienda al plan, y entonces le permitió a los gentiles de manera temporal ser salvos en Cristo. Hermano, eso que yo le estoy diciendo está plasmado en la mayoría de los libros que leen los cristianos y que compran en las librerías.
Eso no enseña la Escritura. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien se atreve a decir que Dios tuvo que cambiar de planes? Porque como los judíos como nación no creyeron en Cristo, pues Dios dijo, espérate, ¿qué hago? Bueno, en lo que ellos creen o yo hago algo con ellos, déjame aprovechar ya que Cristo murió. Salvó a algunos pocos y empezó a salvar gentiles. Hermano, perdóneme, lo he dicho muchas veces y lo digo de frente y no me retracto. Si eso no es una herejía, que alguien me lo aclare. Prendisteis y matasteis. Pedro los hace responsables, pero a la misma vez que hace responsable a aquellos que están escuchando el mensaje del evangelio predicado por Pedro, mientras el evangelio marca y señala la responsabilidad humana, a la vez dice que esa responsabilidad humana no va por encima del soberano propósito de Dios, sino que Dios guía todas las cosas para que se cumpla su palabra. Eso es glorioso, porque eso significa que no hay nada que cambie lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, eso nos da confianza. No es un Dios que está reaccionando ante los problemas, ante las circunstancias. Si así fuera Dios, estamos hablando de un hombre, pero no de Dios. Ustedes le prendieron y le mataron. Y todavía más le dice, todavía esto es peor, les dice. Y lo hicieron por manos de inicuos. O sea, no solamente ustedes condenaron al Mesías, sino que se lo entregaron a los romanos para que lo ejecutara. ¿Qué les parece? Como salud crucificándole. Mientras Pedro comienza a trazar la escritura de una manera maravillosa. No tengo el tiempo, pero léalo. Este Pedro que no entiende por qué Jesús tiene que padecer, morir y resucitar, presenta una apología basada en el libro de los Salmos de que David había profetizado la muerte y la resurrección de Cristo. Si se sorprende que la profecía de Isaías estuviera 700 años antes, ir a los Salmos, estamos hablando de una profecía de 1000 años. Déjeme probárselo rápido. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién está citando Pedro? Está hablando de Cristo. ¿Y a quién está usando como base antiguo testamentaria? Salmo 16. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Le dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Cualquiera puede ir y ver y evidenciar que David murió y dónde está su tumba. Pero siendo usado de antemano para declarar al Dios que traza la historia, dice, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, a quien declaró Pedro que era el Cristo, a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que se sentase en su trono. Versículo 31, viéndolo antes, 1000 años antes de Cristo, habló de la resurrección de Cristo. El Pedro que no entendía por qué Cristo debía padecer. El Pedro que le dijo a Jesús, no mueras. Ahora dice, todo esto estaba profetizado. Y ustedes cumplieron el plan de Dios sin darse cuenta.
Léalo con calma, hermano. Nuestras iglesias carecen de enseñanza bíblica. Mira el versículo 36, adelanto la lectura. Sepa pues ciertísimamente, sin lugar a duda, Pedro no está diciendo a mí me parece, a mí me contaron, yo creo, a mí me dijeron, existe la posibilidad, no, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, y vuelve y les dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que había profetizado Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Que aquellos que le habían crucificado, haciendo una referencia directa a la nación o el pueblo, muchos de ellos posteriormente mirarían al que traspasaron. En otras palabras, entrarían en convencimiento de que habían matado al autor de la vida. Mire lo que dice el versículo 37 y terminamos. Este es el tercer fin, así que es el último. Y al oír esto, hermano, si es por mí fuera yo, el que me conoce sabe que le daría, olvida hasta que llegue hasta el otro día. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué compungieron, hermano? Se lamentaron profundamente. Al punto que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si Pedro no entendía, ellos tampoco entendieron. Pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios se va cumpliendo Zacarías capítulo 12, versículo 10. Mirarían al que traspasaron. Para el domingo que viene, porque no quiero seguir, aunque quisiera seguir, queda una cita más de Zacarías, se la doy si la quiere buscar. Está en Apocalipsis o Revelaciones capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, o Revelación capítulo 1, versículo 7. Y es una cita extremadamente importante, porque guarda relación con el capítulo 16, versículos 27 y 28 acerca del juicio. Se la dejo para si usted posteriormente la quiere buscar. Y la voy a explicar porque es una cita, o es la cita de Zacarías que da espacio a interpretarlo como un evento futuro. Por hoy, esperamos que hayamos podido cumplir, en parte nos queda evidenciar que el Antiguo Testamento claramente hablaba, anunciaba, no solo los padecimientos en términos de que ¿quién creerá nuestro anuncio? De que Cristo no sería entendido, sino que la Biblia hablaba acerca de la muerte. No hemos visto Daniel. Daniel es posiblemente una de las profecías más importantes o extraordinarias del Antiguo Testamento. Y tristemente no estudiada, sino repetidas por aquellos que creen que la entienden. Y vamos a presentar qué ellos dicen y qué dice la Escritura, pero lo dejamos para el próximo domingo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias. Tu palabra claramente, Señor, señalaba que todo ocurrió, que todo aconteció de acuerdo a tu plan. Y eso es tan importante para tu pueblo, para tu iglesia, debería serlo. Porque eso significa, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, que no te ajustas a los tiempos, que no tomas medidas de urgencia basadas en las casualidades o en las decisiones humanas, sino que como tu palabra afirma y pocos entienden, parece, cuando en Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, que tú descansaste, reposaste de tu obra en el día séptimo, significa que no solo habías creado el mundo, habías colocado orden, habías hecho criaturas según su género, según su especie,
trazaste dónde cada uno estaría, unos en la tierra, uno en el mar, sino que cuando allí dice que tú reposaste de toda tu obra, claramente implica, como lo confirma el autor de Hebreos en el capítulo 4 y versículo 4, que tú también delineaste la historia de la humanidad para que reflejase tu glorioso plan en aquel que es el reposo, que no es un día, es una persona, es Cristo. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias porque tu pueblo no está a merced de los tiempos, de la política, de los cambios sociales, porque tu pueblo puede descansar en aquel que decretó, que predestinó un plan glorioso que ha de tener toda su realización y su gloria completa en la persona de Cristo. Y nosotros te damos gracias porque siendo inmerecedores, no debiendo ser participantes de ese plan, por tu pura gracia, por el puro afecto de tu voluntad, nos has hecho participantes, no solo de ese plan de redención, de remisión de pecado, sino que nos adoptaste como tus hijos. Nos hiciste tuyos, nos hiciste parte de tu familia. ¡Qué glorioso plan! Señor, nos acercamos a la mesa y una vez celebramos a Cristo, aquel que ahora entendemos por qué le era necesario morir. Pues Él era el cumplimiento de aquel Mesías, de aquel Cordero Pascual, de aquel sacrificio, de aquel tabernáculo a través del cual el gran sumo sacerdote, Cristo mismo, salvaría al pueblo que el Padre en su gracia le dio, le entregó. Padre, te damos gracias y te pedimos que tu glorioso plan en Cristo, tu palabra, nos lleve a una profunda reflexión, pero no una que se quede en el pensamiento, en la mente, sino uno que nos lleve a la práctica y a la obediencia. Damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.